Dios me los bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos al comienzo de esta serie de estudios de la palabra del Señor, donde vamos a estar discutiendo el tema. Si está ya de pie, siéntese que ya comenzamos el estudio, que vamos a estar viendo bastante palabra de Dios. Se puede sentar, no cierre su Biblia. Eso es pecado, no la cierre. Déjela abierta para que pueda compartir con nosotros. Tenga a la mano marcador, lapicero, bolígrafo, como usted lo quiera llamar. Tenga esas herramientas a la mano para que usted pueda ir marcando ese libro santo y maravilloso que a papá le gusta que usted lo marque. Que le haga notas al calce y convierta su propia Biblia en una Biblia de estudio, aunque ya lo sea. Va a ser su Biblia de estudio, porque comenzamos hoy con la serie de estudios de por qué soy cristiano, evangélico, pentecostal y no... 3 puntitos, porque a fin de cuentas hoy vamos a comenzar nuestra introducción confirmando y definiendo nuestra fe, viendo si en verdad somos cristianos. O sea que vamos a definir este término de tal manera que usted va a poder estar seguro, y si está seguro va a estar más seguro todavía de quién usted es en Cristo. Luego de esta semana, hoy vamos a estar viendo solamente en nuestra introducción, ¿qué es eso de ser cristiano? Porque hay un asunto, hermano, y es que si usted le preguntara, si hiciéramos una encuesta ahora mismo, y usted se fuera por su vecindario y le preguntara a todo el mundo, ¿tú eres cristiano? La mayor parte de la gente le iba a decir que sí. La cosa es que usted sabe, si así lo hiciera, que la mayor parte de la gente que le va a estar diciendo, sí, yo soy cristiano, usted va a saber que no lo son. Para eso usted tiene que tener una definición de lo que es ser cristiano, que le permita notar la diferencia. Pero hay muchos de nosotros, de los que respondemos que sí, que somos cristianos, que de verdad ni siquiera tenemos claro, y muchos ni siquiera lo tienen seguro, cuál es nuestra fe y cuál es nuestra cristiandad. Entonces tenemos que empezar afirmando lo que nosotros somos, para entonces, teniendo eso como regla, teniendo eso como medida, poder nosotros ver por qué eso es lo que es y lo que debe ser y lo que conviene ser, y no otras cosas, otras religiones. Porque nosotros, los que compartimos esta fe, que somos cristianos evangélicos, porque hay muchos de nuestros hermanos que simplemente no creen en la idea de Pentecostés. Amén, hermano. Jesús dijo que las señales van a seguir a los que creen. El que no cree, pues no ve señales, no tiene señales, no siguen las señales. Eso no lo deja de hacer cristiano. Pero hay otras religiones, hay otras sectas, muchas de ellas que se llaman a sí mismas cristianas, que en verdad no lo son. Muchos de nosotros, los cristianos evangélicos, y muchos de nosotros, cristianos evangélicos pentecostales, llamamos a algunas de esas religiones o sectas lo mismo. Si ellos creen como nosotros, es lo mismo, pero con otras practiquitas que en verdad no hacen nada. Falso, hermano, falso. Y eso es lo que vamos a estar descubriendo, y eso es lo que vamos a estar definiendo a través de estos estudios, para que usted sepa quién es. Esto va a definir nuestra identidad, pero nos va a dar una seguridad y una fe tan maravillosa que nosotros de verdad vamos a estar plantados donde tenemos que estar, creyendo en quien tenemos que creer, haciendo lo que tenemos que hacer para la gloria de Él. Y vamos a acabar, hermano, con muchos problemas y asuntos de ignorancia que nos hacen cometer tantísimos errores, que a fin de cuentas lo que nos traen son problemas, hermano, de índole espiritual, y hay mucha gente apartándose de la fe, y eso es apostasía, y este es el tiempo de la apostasía. Es habiendo conocido a Dios, se apartan del Señor porque nunca tuvieron un fundamento claro y seguro. Es necesario que nuestro fundamento esté claro, hermano, esté seguro y esté firme. Esa firmeza es lo que el Señor nos va a proveer a través de estos estudios en el nombre de Jesús, si usted decide quedarse con nosotros. Vamos a estar viendo por qué no somos católicos, por qué no somos testigos de Jehová, por qué no somos mormones, por qué no somos musulmanes, por qué no somos judaístas,
Y vamos a estar examinando todas esas cosas a la luz de la palabra de Dios, que es nuestra guía y regla de fe y de conducta. Esto no es a base de experiencia. No vamos a estar viendo estas cosas porque vino un ángel y me reveló tal cosa. Y si así fuera, lo vamos a estar examinando a la luz de la palabra del Señor, porque si aún un ángel, nosotros o un ángel del cielo, viene y te predica un evangelio diferente a este, sea anatema, maldito. Y estas palabras suenan fuertes, hermano, pero esa es la verdad. Yo tengo que saber quién soy y por qué yo practico y predico lo que practico y predico. ¿Por qué yo soy cristiano? Es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Así que bienvenido a esta aventura maravillosa del conocimiento de Dios a través de su palabra. La primera pregunta, hermano, parecería hasta trivial. En mi tierra le podría decir boba. Como que no hay necesidad de preguntar qué es ser cristiano. Porque el que es cristiano sabe que es cristiano. Y el que es cristiano puede saber que es cristiano y no saber lo que es ser cristiano. Ser cristiano, y déjeme decirle algo, que en la palabra del Señor, y las iglesias cristianas se llaman iglesias cristianas. Nosotros los cristianos nos llamamos cristianos. Pero en la palabra del Señor solamente aparece la palabra cristiano 3 veces en toda la Escritura. Solamente en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento aparece la palabra cristiano. Por definición, ser cristiano es ser discípulo o seguidor de Jesús, el Cristo, o de Jesucristo. Eso es ser cristiano. Ser un discípulo o ser un seguidor de Jesucristo o Jesús, el Cristo, porque por algo se nos dice cristianos. Si va conmigo al libro de Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 11, Hechos capítulo 11, podemos ver claramente ahí, y como le dije anteriormente, marque la palabra del Señor, marque estos versos. Hechos capítulo 11 en el verso 26. Y mire cómo dice el verso 26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire el asunto. A los discípulos, y esta es la primera instancia donde aparece aquí la palabra cristiano, luego aparece en el capítulo 26 y más adelante Pedro, hablando de nosotros la iglesia, dice que si padecemos como cristianos. Ahora déjeme decirle algo, se menciona solamente 3 veces la palabra cristianos en el Nuevo Testamento, y qué cosa tremenda, hermano, que aunque eso se menciona solamente en esas 3 ocasiones, y déjeme decirle otra cosa más, un detalle interesante. Las primeras 2 veces que se mencionan, incluyendo esta, donde dice que a los creyentes, a los discípulos, entonces ya estamos viendo que los cristianos somos los discípulos. Se le llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Cuando a los discípulos en Antioquía se les llamó cristianos, no era que la gente estaba celebrando los seguidores de Cristo y dice, wow, esa gente son tan buenos y son tan tremendos y hacen tantos milagros y tantas maravillas en el nombre de Jesús el Cristo, que vale la pena que los llamemos cristianos. Eso no fue lo que pasó. Era una multitud de gente que, a falta de otra cosa, para llamarlos más con la intención de ridiculizarlos, le pusieron el mote, el sobrenombre de cristianos. Mire qué cosa. Entonces esa multitud de gente ignorante, impulsados por el mismo diablo, criticando, señalando y burlándose de los cristianos, le dieron el nombre que nosotros tenemos hasta el día de hoy. A Dios sea toda la gloria. El diablo se tiene que estar revolcando ahora mismo, pensando que él fue el que impulsó a la gente a que nos pusiera a nosotros ese nombre que nos distingue a nosotros del resto de los credos del mundo. Claro, vuelvo al punto y le digo, en Primera de Pedro,
Pedro mismo, ya la iglesia dijo, oye, esta gente nos están diciendo cristianos para ridiculizarnos, pero es que eso es lo que nosotros somos. Nosotros somos cristianos. Y entonces la iglesia dijo, nos gustó ese asunto, así es que nos vamos a llamar de ahora en adelante cristianos, los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo. Eso es ser cristiano. Ahora escúcheme bien, porque un discípulo, por definición, y probablemente todos los que están escuchando lo saben, porque alguna vez hemos sido discipulados de alguna manera, o hemos sido discípulos en alguna institución. Un discípulo no es otro que un alumno, un estudiante o un aprendiz. El discípulo, el cristiano, es un alumno, es un aprendiz, es un estudiante del maestro. Y el maestro es Jesús, el Cristo, Jesucristo. Ya ahí tenemos que empezar nosotros, y escúcheme bien, porque aquí vamos a estar hablando cosas que son profundas, pero como es el Espíritu Santo de Dios el que las revela por medio de esa palabra bendita, para usted van a ser fáciles de entender. El que enseña la palabra es el Espíritu de Dios, que fue el que la inspiró. Entonces, cuando empezamos a definir estos términos que parecen tan sencillos, bueno, un cristiano es un seguidor de Cristo, amén, y dejamos la cosa ahí. No, hermano, no. Un cristiano es un estudiante de Cristo y dejamos la cosa ahí. No, hermano, tampoco. Yo quiero saber más de esto. Yo no me puedo quedar en la definición simple de este asunto. Yo quiero llegar a toda la profundidad de lo que es verdaderamente ser un discípulo, un seguidor, un estudiante, un aprendiz de Jesucristo. Porque yo quiero saber quién yo soy. Y si estoy donde debo estar. Y si estoy haciendo lo que debo hacer. Y si no, corregirlo. Y esa es la intención del Señor detrás de todo esto. Porque escúcheme bien. Cristiano es discípulo, alumno, aprendiz, estudiante. Ya no tenemos que empezar a medir. Estamos siendo nosotros. Y esta pregunta se la contesta a usted. No le dé con el codo al marido, no haga eso. Mírese usted, deje ese hombre quieto. Estamos siendo nosotros discípulos de Cristo, de Jesús el Cristo. Estamos siendo alumnos de Él. Estamos siendo enseñados por el Señor. Somos aprendices del Cristo. Esto es algo personal que ya empieza a calar en el alma. Porque si un cristiano es un discípulo, un estudiante, un aprendiz de Cristo, eso quiere decir que nuestro proceso de aprendizaje es vitalicio, es de toda la vida. Nosotros nunca vamos a parar de aprender, de profundizar, de conocer más y más al Dios que me ama, como decía esa última alabanza tan gloriosa. Es ahí donde yo estoy ahora. Es esa la experiencia de mi vida. Es eso lo que yo estoy pasando, viviendo en mi relación con Dios en este momento. Empecemos a examinarnos, hermanos. Porque ¿sabe cuál es el asunto de esto? Que un cristiano es un discípulo, un alumno, un seguidor. Pero escúcheme bien. Antes de esas palabras hay que añadirle una palabra clave. Un cristiano, para ser cristiano, tiene que ser un verdadero cristiano. Tiene que ser un verdadero discípulo. Tiene que ser un verdadero seguidor. Tiene que ser un verdadero aprendiz.
si le añadimos esta palabra, como lo acabamos de hacer, automáticamente estamos estableciendo un punto, y es que puede que haya muchos denominados o nombrados cristianos que en verdad no lo son. Porque para que esto sea así, el que se llame cristiano tiene que ser verdadero. Verdadero cristiano. Entonces, para eso, yo tengo que saber qué es lo que marca la diferencia entre lo que puede ser un verdadero cristiano y uno que no lo es. Y por cuestiones de tiempo nosotros no podemos ampliar muchísimo en esto, pero podemos usar un par de versos clave donde nos podemos examinar a nosotros mismos. Y escúcheme bien, que si usted descubre a medida que vamos estudiando la palabra que su cristiandad no es verdadera, que ha sido más tradicional que experimental, o sea, que ha sido una cuestión intelectual, pero que en verdad no ha bajado al corazón y no ha penetrado el alma. Lo que está haciendo Dios es diciéndote, bueno, vamos a completar este asunto. Vamos a completar esa fe. Porque para ser un verdadero cristiano, discípulo, alumno, aprendiz del Señor, si me acompaña a Juan, en el libro de Juan, capítulo 13. Juan capítulo 13. En el verso, y volvemos a Juan, hermano, usted ve con la frecuencia que nosotros usamos Juan. En ese evangelio del apóstol Juan, el que se recostaba, el más joven de los discípulos, que se recostaba en el pecho del maestro. En ese evangelio hay una profundidad teológica maravillosa que vamos a ir descubriendo a medida que sigamos estudiando la palabra del Señor. En el capítulo 13 del libro de Juan, en el verso 35, escuche bien, y esto usted le puede, después que lo marque, le puede poner una notita al lado. La prueba de un verdadero discípulo o de un verdadero cristiano, la muestra, le puede escribir. Mira el verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, mis seguidores, mis estudiantes, mis aprendices, si tuviereis amor los unos con los otros. Y mire que no dice los unos por los otros, dice los unos con los otros. Y aquí da una prueba definitiva y distintiva de lo que es ser un verdadero discípulo del Señor, un verdadero cristiano, un verdadero aprendiz de Jesús. Dice, todos van a conocer, y la prueba no es lo bien que predique, ni los muchos versos que te sepas de la Escritura, no es dije lo bien que prediques, como cuántas veces o con cuánta frecuencia vengas al santuario cuando el santuario se abra y las veces que viniste cuando ya estaba abierto. Esa no es la prueba. La prueba aquí dice que es cuando tengamos amor los unos por los otros. Uy, qué cosa tremenda, ¿verdad? ¿Es esa nuestra experiencia? ¿Es eso lo que estamos viviendo? Examinemos nuestros caminos, examinemos nuestra vida. Si va un poco más adelante conmigo, al capítulo 15, ahí mismo de Juan, verso 8, capítulo 15, en el verso 8. Y mire lo que dice este maravilloso verso. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mire qué cosa más maravillosa. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero ¿qué es eso de llevar mucho fruto? ¿Qué quiere decir con esto? Un poco antes, si va conmigo unos versos atrás, al verso 4, vaya leyendo conmigo, vaya marcando también. Y fíjese bien la cantidad de veces que aparece la palabra permanecer. Dice el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, o sea, en la planta, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, y es Jesús el que está hablando. Vosotros los pámpanos. Yo soy la planta, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Wow. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, dice el verso 8, y seáis así mis discípulos. O sea que la señal de que verdaderamente somos discípulos del Señor, estudiantes, alumnos, seguidores, la señal de que somos verdaderamente cristianos, no es solo llevar fruto, sino mucho fruto. Para llevar mucho fruto, la clave desde el verso 4 hasta el verso 8 es una sola. Hay que permanecer en Él. No es un pie adentro y un pie afuera. No es una temporada en la iglesia y otra fuera de la iglesia. No es 11 meses menos diciembre, porque en diciembre me tengo que ir a celebrar. En enero me reconcilio y arrancamos de nuevo. Y si no ocurre nada en el medio, me aguanto 11 meses hasta que llegue diciembre de nuevo. Es el que permanece en Él. Ese es discípulo, ese es cristiano, porque el que permanece en Él lleva mucho fruto. Y usted sabe que la Escritura dice, cuando dice de llevar mucho fruto, hay una cosa maravillosa en la Escritura, que es que dice cuál es el fruto. Dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es así que estamos nosotros. Es eso lo que estamos viviendo. Permanecemos nosotros en el Señor y el fruto va aumentando. Déjeme decirle algo, que no todo el mundo está a 100. Hay de 60 y hay de 30 también. Pero a medida que permanecemos en el Señor, vamos pasando de llevar fruto a llevar más fruto y seguimos permaneciendo en el Señor hasta el punto de que llevamos mucho fruto y entonces el Padre es glorificado en eso, porque todo el mundo ve que verdaderamente somos cristianos, seguidores de Cristo. Medirse con esta regla es solamente enfrentar ahora mismo, y esto es lo que está haciendo el Señor con nosotros, cuál es nuestra realidad espiritual. Esto no con las miras a acusar, hermano, porque si esto fuera un mensaje acusatorio, usted quizá lo ha escuchado antes, el que acusa y señala con un dedo se señala a sí mismo con 3. Esto no es acusatorio, hermano. Este es el espejo de la palabra, donde el Señor permite que nosotros nos miremos para poder reconocer en qué condición estamos. Y si hay algo que arreglar o algo que enmendar, eso te lo va revelando el Espíritu Santo a medida que vas escuchando su palabra. Y ese Espíritu Santo de Dios lo que hace es que nos lleva entonces a nosotros al arrepentimiento, a la reconciliación. Esto no es un mensaje de castigo, esto es un mensaje de convicción del gran amor de Dios. Esto es un mensaje donde Dios nos está diciendo a nosotros, bueno, mis hijos, esto es lo que yo quiero que ustedes sean. Y yo estoy aquí para ayudarles a llegar ahí. De tal manera que cuando el mundo los vea, sepa que ustedes son mis discípulos, que ustedes son verdaderos
cristianos, que somos verdaderos cristianos. O sea que la clave es permanecer en Él. ¿Quién Él? En Jesús, el Cristo. Pero fíjese en algo, que en la Escritura al Señor se le llama Jesús, se le llama Jesucristo o se le llama Cristo. A mí me fascinan cualquiera de esos tres nombres del Señor, porque cada uno de ellos tiene el poder sobrenatural de aquel que lo lleva, que lleva ese nombre. El nombre de Jesús tiene poder, el nombre de Cristo tiene poder, el nombre de Jesucristo tiene poder. Y en ese nombre está encerrado, hermano, la esencia de la gloria de aquel que es nuestro Señor y Salvador. Entonces, nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, no solamente tenemos que saber, como lo hemos visto hasta ahora, brevemente, hermanos, son muchas más las cualificaciones, son muchas más las demostraciones y las pruebas de que verdaderamente somos cristianos. Yo solamente le he dado unos ejemplos breves para confrontarnos nosotros con la revelación de la palabra del Señor, a ver a dónde estamos. Pero eso con lo que tiene que ver es con lo que nos define a nosotros como seguidores del Señor. Pero ¿y el Señor mismo qué? O sea, nosotros somos cristianos y estamos evaluando nuestra cristiandad. Pero ¿y a Cristo? ¿Lo conocemos? ¿Sabemos quién es Jesús? ¿Entendemos el poder de su nombre? ¿Hemos gustado la benignidad del Señor? ¿Somos salvos? Preguntémonos todas esas cosas, hermano. Porque ¿sabe cuál es el problema? Y la razón por la cual este tiempo es tiempo de apostasía. Porque para preguntas como esa, que parecen las más sencillas del mundo, especialmente si ya nosotros somos parte de esta gloriosa fe cristiana, que es la única fe salvadora, la triste realidad es que muchos de nosotros ni siquiera sabemos definir, hermano, lo que somos nosotros como cristianos, y mucho menos al Cristo al que le servimos, nuestro Señor Jesús, Jesucristo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es eso de Jesús? ¿Sabe que la Escritura en el libro de Juan también, no lo voy a llevar allá? Ahora la tentación es grande, pero Jesús orando en el capítulo 17 del libro de Juan, en dos ocasiones hablando con el Padre en oración intercesora por nosotros, por la iglesia, dice que Él nos ha revelado, dice, yo les he dado a conocer tu nombre. En el último verso de esa oración del capítulo 17 de Juan dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Antes de eso había dicho, yo les he revelado tu nombre. En esa misma oración, léala luego, hermano, esa oración gloriosa. Y en esa oración usted se va a ver retratado. Cuando usted vea que es Jesús orando por usted antes de que usted naciera, lo va a ver en esa oración, Juan capítulo 17. Pero escúcheme bien, hay algo curioso dentro de lo que Jesús dijo, porque en todo el Nuevo Testamento, incluyendo las veces que Jesús habló, el nombre de Jehová, del Padre, nunca se menciona. Se menciona al Padre, se menciona a Dios. Pero Jehová, el nombre del Dios Altísimo, nunca se menciona. Y sin embargo Jesús dice, yo les he dado a conocer tu nombre, yo les he revelado tu nombre. ¿Cómo Jesús hizo eso? Hermano, Jesús, ese nombre es la revelación del Dios invisible. Ese nombre de Jesús, escúcheme bien, cuando usted lo ve en el hebreo, un nombre hebreo, Yeshua o Yehoshua,
Lo que quiere decir es Jehová es salvación. Jesús quiere decir Jehová es salvación o Jehová salva. O Él salva, Él liberta, hablando de Jehová Dios. Jehová salva y Jehová liberta. Claro que les había dado a conocer su nombre. Claro que les había revelado su nombre. Porque Él estaba revelando el nombre del Padre en su propio nombre. El nombre de Cristo tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder y tiene autoridad. Porque en Jesús está revelado el todopoderoso Dios, el que es. Yo soy el que soy. Cuando vemos esa revelación en el nombre de Jesús, estamos viendo a Dios mismo manifestado en Él. De hecho, la Escritura dice, hablando de Jesús, que Él es la imagen del Dios invisible. Jesús. Tan es así y tan poderoso es ese nombre que Jesús nos enseñó. Y por eso, hermano, esto ha sido tan golpeado por Satanás con tanta falsa doctrina, que cada vez desaparece más y más del vocabulario del creyente. El nombre de Jehová, el nombre de Jesús. Lo sustituimos por otras cosas que suenan bonitas, pero que no lo son. Porque el diablo sabe que en el nombre de Jesús hay poder, que en el nombre de Jesús hay esa autoridad gloriosa. Porque Jesús mismo dijo, en mi nombre echaréis fuera demonios. Hablaréis en nuevas lenguas, tomaréis en las manos serpientes. Y si bebierais cosa mortífera no les haga daño. Sobre los enfermos pondréis la mano en el nombre de Jesús y sanarán. Uy, hermano. Ser cristiano, ser seguidor, ser discípulo, ser estudiante, verdadero estudiante, es ser estudiante del todopoderoso Dios. En el nombre de Jesús. Ahora, escúchame bien, hermano. Porque recuerde que lo que se nos llama a nosotros no es jesuita. Qué cosa tan curiosa. El nombre de Jesús aparece tantas veces en la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, a la hora de nombrarnos a nosotros y que nos alcance hasta el día de hoy, como se nos llama, es por el segundo nombre. Cristianos. Jesús el Cristo. Jesucristo. Tiene que haber algo en ese nombre glorioso de Cristo que haya hecho que la iglesia que caminó con Jesús, que lo conoció en persona, que compartieron el ministerio terrenal con Él, que lo vieron morir, que lo vieron resucitar, que lo vieron ser llevado al cielo, que lo vieron volver en la presencia del Espíritu Santo, aceptara como distintivo de la iglesia el nombre de cristiano. Tiene que haber algo glorioso en el nombre de Cristo. Si me acompaña, mire bien, que lo vamos a ver ahora mismo. En Mateo capítulo 1, Mateo, vaya conmigo en Mateo capítulo 1. Porque por eso nos llamamos cristianos. No es solo ser seguidor de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es eso de Cristo? Si alguien le preguntara, ¿qué es Cristo? Muchos de nosotros tenemos la definición teológica del nombre y es correcta. Es la definición correcta. Vamos a ver ahora en Mateo capítulo 1, acompáñenme allí rapidito. Mateo capítulo 1, en el verso 16, acompáñenme al verso 16. Donde se estaba dando la genealogía de nuestro Señor, y esto lo vimos también hace unas semanas atrás. Verso 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Y entonces usa esta frase, llamado el Cristo. Jesús llamado
el Cristo. Muchos de nosotros, porque quizá hemos estudiado algo, lo hemos visto, lo hemos investigado por nosotros mismos. Hay mucha gente que es autodidacta, yo uno de ellos, que es que ellos estudian ellos mismos y se enseñan ellos mismos y aprenden ellos mismos. Y el Señor los lleva de la mano y les enseña lo que les va a enseñar. Y estudiando uno busca definiciones y entre ellas uno ve Cristo y uno dice, bueno, pues ¿qué quiere decir Cristo? Y usted se va a encontrar, y muchos de nosotros sabemos que lo que quiere decir Cristo es el ungido. El ungido. Y entonces nosotros, está bien, el ungido. Y nos quedamos con esa. Pero hermano, si nosotros nos llamamos cristianos y ya sabemos más o menos cómo distinguir eso que nos define a nosotros como cristianos, ¿qué es lo de Dios en nosotros que hace de nosotros verdaderos discípulos, verdaderos seguidores, verdaderos alumnos, verdaderos aprendices? Yo quiero saber también qué es ese Cristo. ¿Qué significa mi Cristo? ¿Qué es el ungido? ¿Qué hace esa palabra algo que distinga no solamente al Señor, porque es Jesús llamado el Cristo? ¿Qué quiere decir que lo llamaban? Ese es el Cristo, ese es el ungido. Y escúcheme bien, porque ahora vamos a ver cómo es que esto tiene ese valor y ese poder sobrenatural sobre esto que se llama la iglesia del Señor, que la componen todos aquellos que somos cristianos, verdaderos cristianos. Y es que Cristo sí es ungido, pero ungido a su vez, porque uno dice ungido, lo ungieron. Y si usted es evangélico, pues usted sabe que en la iglesia ungen y ungen con aceite, pero es a los enfermos. Pero ungir en la escritura, y se ve a través del Antiguo Testamento, usted se ve al libro de Levítico, del libro del Éxodo también, luego lo ve a través de en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, especialmente los últimos 4, usted ve ese asunto de ungir, y ungir era consagrar para servir exclusivamente a Dios. Era ser dedicado exclusivamente para el servicio a Dios. Cristo era, es y será aquel a quien Dios consagró, dedicó, separó para ese servicio exclusivo a Dios. Ahora escucha la frase que voy a añadir: en favor o a favor de nosotros. ¿Por qué usted cree que hay un único camino al cielo y se llama Jesucristo? Porque el ungido de Dios, el consagrado de Dios, el separado para Dios, el dedicado para el uso exclusivo de Dios a favor de nosotros es Cristo. Pero escúcheme bien, porque esto tiene una profundidad todavía mayor, más interesante, más maravillosa. Y es que cuando usted mira lo que eran o los que eran ungidos en el Antiguo Testamento, se ungían 3 clases de personas. Se ungían a los profetas y sí le echaban un chorro de aceite por encima y eran ungidos para el ministerio, consagrados para profetizar. Se ungía a los sacerdotes y se ungía a los reyes. Profeta, sacerdote y rey. Esa era la gente que se ungía. Esas eran las posiciones que se consagraban para el uso divino. Y escúcheme bien, hermano, porque Jesucristo, Jesús llamado el ungido, Jesús llamado el consagrado, Jesús llamado el separado, el dedicado para el uso exclusivo, para el servicio exclusivo a Dios en favor nuestro.
Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Ese es nuestro Cristo. Esas funciones para las que se ungía gente en el Antiguo Testamento solamente hacían una sola cosa, y era apuntar a aquel perfecto que venía a ejercer esas tres funciones en sí mismo a favor de nosotros y completar el plan salvador de Dios. Cristo es nuestro profeta, sacerdote y rey. Por eso es que nosotros somos cristianos. Porque Cristo fue el que vino como profeta de Dios a traernos en sí mismo la palabra de Dios, porque resulta ser que Cristo, Él es la palabra. Volvemos a Juan capítulo 1, verso 1 y en adelante. En el principio era el verbo, la palabra de acción, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era, y el verbo en una oración es la palabra de acción, por eso se le llama el verbo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es nuestro profeta porque Él es la palabra encarnada de Dios a favor de nosotros. ¡Uy! ¡Qué cosa maravillosa, hermano! Pero también Él es nuestro sacerdote y Él es nuestro rey. Déjeme llevarle a un pasaje, porque lo puedo llevar uno a uno, pero déjeme llevarle a un verso que encierra las tres funciones en una, en la persona de Cristo Jesús. Y es en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en la introducción del libro de Hebreos, capítulo 1. Hermano, por eso somos cristianos. Por eso es que los discípulos dijeron, no, eso de cristiano está perfecto. Porque nosotros somos seguidores de aquel que es nuestro profeta. Hay profetas, pero ese es nuestro profeta. Ese es el profeta. Esa es la palabra de Dios encarnada. Ese es nuestro sacerdote. Ese es el intercesor por nosotros. Y ese es nuestro rey. Oh, dijeron que es lindo eso de cristiano. Qué mejor nombre que ese. Hebreos capítulo 1. Y en el capítulo 1 del verso 1 al verso 3, mire lo que dice esta maravillosa palabra de Dios. Escuche bien, sígame en la lectura. Oiga, pero cómasela, disfrútela, entiéndala, hermano. Mire lo que dice aquí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, o sea, a los que fueron antes de nosotros, nuestros padres, y hablando por medio de quién, por los profetas. Dice, oiga lo que dice, hermano, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¡Uy! Ese es nuestro profeta. Y la profecía sigue existiendo, hermano, y Dios sigue usando a su gente. Pero nuestro profeta de profetas es el Hijo de Dios, Jesús. Escuche bien. Por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Oiga, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Oiga eso, llénese de Dios, hermano. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Lo está viendo ahí? Un profeta lo que hace es hablar, y para hablar lo que uno emite son palabras. Jesús es nuestro profeta porque Él es la palabra de Dios
hecha carne. Y aquel verbo, Juan 1, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero escuche bien, iglesia, que cuando Dios creó todas las cosas, y estamos hablando Dios en su totalidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, envueltos en el proceso de la creación, lo que Dios dijo, eso ocurrió. Y dijo Dios. Y escuche bien que las cosas aparecieron no porque Dios hiciera, sino porque Dios habló. Y cuando Dios habló, salió el verbo de Dios, la palabra en acción. Y por esa palabra que es Cristo, nuestro profeta, fueron creadas todas las cosas. Aquí está el profeta. Ahora vaya conmigo. Y quien sustenta, me quedé a mitad del verso 3. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, escuche bien, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y escuche bien, ahí está la función de sacerdote. Ya hablamos, estaba de profeta, ahora aquí presenta la de sacerdote, porque la función del sacerdote en el Antiguo Testamento era presentar delante de Dios sacrificios a favor del pueblo para que Dios los perdonara. Jesús es nuestro sacerdote, Cristo, el ungido, el consagrado, el separado, el dedicado para el servicio exclusivo de Dios a favor de nosotros. Cristo es nuestro sacerdote, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y sabemos que fue en la cruz donde murió por nosotros. Ahora escuche que aquí viene el rey. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Uy! Y todos sabemos, y si no lo sabe se está enterando ahora, que donde está sentado la majestad, el Dios Todopoderoso en las alturas, es un trono, porque Dios es el rey y Cristo es ese rey. ¿Por qué somos cristianos? Porque nosotros somos seguidores de aquel que es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Y ese es Jesús, llamado el Cristo. Maravilloso, hermano. ¿Cómo ocurre esto? Ya le dije que Jesús, y probamos lo de la profecía. Ahora escúcheme bien, hermano. En el asunto del sacerdocio de nuestro Dios, ahí mismo en Hebreos, vaya conmigo al capítulo 4, Hebreos 4. Del verso 14 al 16, Hebreos 4, del 14 al 16. Y escúcheme bien, esto vale la pena aprendérselo, hermano, tenerlo metido en la cabeza y en el corazón. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Oiga, ¿lo está viendo ahí? Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y dice que traspasó los cielos hasta llegar allá donde está el trono de la majestad de Dios, y allí está sentado. Oh, mi gran sumo sacerdote intercediendo por mí. Yo soy cristiano porque yo tengo un gran sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios intercediendo por mí. Y a ese yo le pertenezco y de ese yo soy. Y dice retengamos nuestra profesión. Cuando dice retengamos nuestra profesión, ¿sabe lo que está diciendo? Es afiánzate, agárrate, abraza lo que tú has confesado, lo que has profesado, lo que has dicho. Dice agárrate de eso, agárrate de tu convicción, agárrate de tu fe. Y eso es lo que estamos afianzando ahora, hermano. Esta fe en el glorioso Hijo de Dios, Jesús, el Cristo. Sigue diciendo el pasaje
en el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oye, ¿por qué yo soy cristiano? Oye, ¿por qué yo sigo a Cristo? Porque en el verso siguiente dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El ungido fue ungido para ir delante de Dios a mi favor, para interceder por mí, para hablar por mí, para buscar mi bien y procurar mi bendición. Jesús no tenía por qué descender del cielo y hacerse hombre y ser ungido para un servicio a favor de aquellos de nosotros pecadores que no lo queríamos. Él lo hizo porque quiso. Perdón, lo voy a decir mejor todavía. Él lo hizo porque nos quiso a nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Por eso yo soy cristiano. Y aquí voy a terminar. Y si después de esto no somos cristianos, hermano, es que de verdad tenemos la mente entenebrecida por el mismo diablo. Porque vale la pena, hermano, ser de este Cristo. Él es mi profeta. Él es la palabra revelada de Dios. Él es mi sumo sacerdote, el que intercede por mí delante de Dios, el que pagó el precio. Y Él usa eso como garantía para salvarme. Pero también Él es mi rey. Él es el rey, hermano. En Apocalipsis capítulo 19, vaya rapidito conmigo. Apocalipsis capítulo 19. Verso 11. Escuche bien, porque si usted todavía está pensando si vale la pena ser cristiano. Es que esto es tan difícil. Difícil es estar en el mundo. Difícil es vivir sin Cristo. Difícil es servirle al rey de este mundo, que es el mismo diablo. Y ese le paga mal al que le sirve bien. Jesucristo no. Jesucristo da vida eterna a aquel que cree y confía en Él. A ese Él también lo fortalece. A ese Él le da la mano. A ese lo lleva en victoria hasta la gloria. Oiga, vale la pena ser de Cristo, vale la pena ser cristiano. Nosotros somos de ese Cristo, el ungido de Dios. Porque Él fue ungido también como rey. Oiga esta palabra, hermano, y aquí terminamos. Entonces vi el cielo abierto. Verso 11, capítulo 19 de Apocalipsis. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino blanco finísimo y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, la palabra, para herir con ella las naciones. Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora escucha bien. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Por eso, por ese, yo soy cristiano. Ahora bien, hermano, ese es nuestro Cristo. Eso es lo que quiere decir su nombre.
Jesucristo, Jesús el Cristo. Jesús, Jehová salva. Yo soy el que soy, yo soy el que salva, yo soy el que liberta, yo soy el que levanta. Yo soy el ungido, tu profeta, tu sacerdote, tu intercesor, tu benefactor y tu rey. Así que, si ya somos de Cristo y nos estamos examinando, y quizá en algún punto nos encontramos faltos, yo mismo, vamos a orar para que el Señor, por su Espíritu Santo, hermano, ponga en nosotros ese querer como ese hacer, por su buena voluntad. Porque alguien así, hermano, se merece el todo de nosotros. Oh, el asunto es que no hay mucho que escoger, Él es el único. No hay otro como Él. No hay nadie como Él. Pero si no le conoces, le estás conociendo ahora. Él quiere ser tu profeta, el que te revele la voluntad de Dios. Tu sacerdote, el que sale a tu favor, intercede por ti, te perdona, te limpia, te salva. Y tu rey, el Señor de tu vida, el que te va a dar las instrucciones y te va a guiar para hacer lo recto de tal manera que alcances una eternidad de gozo con Él. Así que vamos a orar, hermano. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Porque, wow, Señor, esto de ser cristiano es una cosa maravillosa. Porque es ser de Cristo. Es ser de Jesucristo. Es ser de Cristo Jesús. Qué cosa más hermosa. Pero qué cosa más poderosa, mi Dios. Ser cristianos. Te ruego, Señor, que seamos cristianos verdaderos, tuyos. E igual que tú fuiste, eres y serás el Cristo, el ungido, el consagrado. Así seamos nosotros consagrados, Señor. Pero para servirte y amarte solo a ti, Señor. Toma nuestras vidas, tómanos en tus manos y bendícenos, oh Dios, con tu presencia, que es lo único que necesitamos. Y te doy gracias porque así lo haces, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Sabes que la semana que viene lo que vamos a estar hablando es porque ya sabemos lo que es ser cristiano y quién es Cristo Jesús. La semana que viene vamos a estar viendo lo que es ser evangélico y pentecostal. Entonces, vamos a entrar en por qué soy cristiano, evangélico, pentecostal y la primero que vamos a estar viendo es practicante del judaísmo. Porque esa cosa de Israel y el judaísmo está seduciendo a muchos cristianos. Y como es la tierra santa, donde ocurrió la historia bíblica, mucha gente están siendo seducidos por mentiras y falsas doctrinas a volver a de donde nos sacó Cristo. Es lo primero que vamos a ver, no la semana que viene. La semana que viene vamos a ver por qué somos cristianos, ya eso lo vimos hoy, evangélicos pentecostales. Y entonces vamos a entrar en las falsas religiones y sectas, comenzando con el judaísmo. Así que Dios me los bendiga a todos, mis hermanos. Saben que el domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio evangelístico. Les damos gracias a todos los que han estado con nosotros, hermanos. Dele like, páselo el video e invite a la gente a seguir esta serie de estudios de la palabra del Señor para nosotros, hermanos, tener un fundamento firme en la fe que nosotros tenemos, porque hay mucha gente con mucho conocimiento por ahí, hermanos, engañando a mucho pueblo. Así que Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia,
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me los bendiga a todos, mis hermanos. Dios les guarde. Amén.